más información en la pantalla de Canal E. Hoy el dólar bajó, cerró en 990 pesos. Esto vamos a charlar con Eugenio Marí, él es economista. Hola Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Contanos un poco qué está ocurriendo con el dólar, que no para de bajar. Bueno, a ver, lo que estamos viendo es un proceso de apreciación del peso en términos reales. A ver, estamos viendo claramente que el tipo de cambio está planchado y en cambio vemos que los precios en moneda local, o sea, en pesos, están subiendo, ¿sí? Y el tipo de cambio real, en consecuencia, sigue en su proceso de apreciación, llegando a los valores más bajos en 4 años. ¿Qué es lo que está detrás de este proceso? Bueno, básicamente que en Argentina se ha reducido el riesgo macroeconómico, el riesgo sistémico. Se está viendo un gobierno que está apostando fuerte por el equilibrio macro, por avanzar en reformas pro liberalización de la economía argentina. Y obviamente esto nos lleva a que esos tipos de cambio que veíamos el año pasado, 1.200, 1.300 pesos, que eran valores de dólar pánico, ahora se están normalizando hacia niveles más bajos en términos reales. ¿Por qué lo llamás dólar pánico? Bueno, porque eran los dólares propios de un proceso hiperinflacionario en el que estaba Argentina. Claro. A ver, si teníamos esta misma entrevista en octubre, noviembre y principios de diciembre del año pasado, seguramente tu pregunta hubiese estado vinculado a si en Argentina podía estallar una hiperinflación. Claro. Bueno, esa posibilidad de estallido hiperinflacionario hoy es mucho más baja. Tenemos un gobierno que, insisto, apunta al equilibrio fiscal, un banco central que tiene contenida la base monetaria. Desde el 10 de diciembre hasta hoy, la base monetaria subió solo 2%, con lo cual todas esas cuestiones nos están haciendo una economía que empieza a bajar el riesgo, incluso empiezan a volver a poner a Argentina en la mira los fondos internacionales, como un posible destino de inversiones. Con lo cual, obviamente, lo que nos va a pasar a nosotros es que el tipo de cambio se tiene que apreciar. Tenemos que salir de los dólares pánicos y ir hacia niveles más razonables con el promedio histórico que supo tener Argentina. ¿A cuánto se cree que va a llegar el dólar a mitad de año? Bueno, esto va a depender obviamente de cómo evolucione la situación política. A ver, hoy nosotros tenemos un gobierno nacional que dice vamos por las reformas, pero del otro lado tenemos Congreso, gobernadores que dicen, bueno, en algunas acompañamos, en otras no, con lo cual el panorama político es la gran incertidumbre que hay hoy. Cuanto más se aclare ese panorama político y el Congreso, los gobernadores, los municipios acompañen las reformas, bueno, ahí obviamente podemos hablar de valores de tipo de cambio más bajos. Por ahora, nuestras proyecciones indican que hacia mediados de año, y estamos hablando mayo-junio, probablemente el tipo de cambio lo estemos buscando entre los 1.100, 1.200, pero, insisto, si se aprueban las reformas, incluso podría ser más bajo porque en Argentina se va a apreciar todavía más nuestra moneda. ¿Y esta baja del dólar coincidís que va a bajar también los precios? A ver, la estabilidad del tipo de cambio obviamente ayuda a mantener estable el precio de lo que son los bienes, lo que llamamos transables, y los que se venden y compran internacionalmente. Claro. Y esto ayuda a también que cuando veamos los números de IPC de final de mes, tengamos que esos precios van a estar más estables, ¿sí? Ayudando obviamente a que tengamos un numerito de precios más bajos. Acá respecto a la inflación en Argentina, el punto es hoy qué está pasando con los precios que venían atrasados y que están empujando la suba. Pero en lo que es, por ejemplo, los transables, el tipo de cambio del 2% mensual obviamente ayuda a moderar la suba. ¿Es posible, Eugenio, que se lleve una unificación? Bajo este contexto, absolutamente. Yo no te diría que es posible, sino que además es necesario. Claro. Argentina tiene que avanzar hacia una unificación cambiaria como una medida de normalización de la economía argentina. Una economía con más de un tipo de cambio no es una economía normal en lo que son los estándares internacionales. Bueno, esa es todavía una de las reformas pendientes que tenemos, que es la salida del cepo, y con la situación tal cual está hoy, realmente yo considero que en el segundo trimestre del año se podría avanzar cómodamente a una unificación del mercado de cambio. ¿Consideras esto a mitad de año entonces?
mitad de año, te diría segundo trimestre, y Bien. podríamos incluso llevarnos una sorpresa de que sea a principios del segundo trimestre, ¿no? O sea, abril, mayo. ¿Y qué va a pasar en relación a la inflación? La inflación por ahora, con una política de tipo de cambio subiendo al 2% mensual y una base monetaria que está subiendo también al 2% en los últimos 3 meses, están dadas las condiciones de fondo, ¿sí?, para que la inflación empiece a bajar rápidamente hacia mediados de año. Insisto, hoy lo que nos está impulsando el IPC son más que nada los precios que venían artificialmente atrasados, ¿sí?, toda esta inflación reprimida que teníamos abajo de la alfombra, pero lo que son los motores de la inflación futura, que son el financiamiento monetario del déficit, ¿sí?, la huida del dinero, este pánico que teníamos los argentinos de sacarnos los pesos encima, bueno, esos Claro. dos motores hoy están apagados, y con lo cual nos hace prever que hacia adelante la inflación puede empezar a bajar rápidamente. ¿Y esta baja del dólar motiva a los inversores? Esta baja del tipo de cambio, yo lo que te diría es, no es que motiva a los inversores, sino que es consecuencia de que hay mayor confianza en la economía argentina. ¿Sí? Acá Claro. estamos hablando de inversores nacionales como internacionales. A ver, lo que se está viendo es un proceso de recomposición de la confianza en la economía argentina, y la variable en la que queda en evidencia ese proceso es el tipo de cambio. ¿Sí? Pero también podemos verlo en lo que son el precio de los bonos argentinos, en el precio de las acciones argentinas. Los activos argentinos en general están teniendo una recomposición en su valor, y eso se debe en gran medida a que hay confianza en que Argentina se va a encaminar hacia una economía normal. Claro, exactamente. Bueno, Eugenio, Mari, gracias por tu aporte. Por favor, muchas gracias a ustedes. Enseguida seguimos con más información.